Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Nuestro grupo está conformado por Amanda Estrella, Evelyn Escorza y Kevin Huelca. A continuación vamos a hablar sobre la representación gráfica en estadística. A continuación vamos a hablar sobre los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son herramientas importantes ya que nos permite tener una mejor visualización de los datos que vamos a tratar y nos permite identificar y comprender mucho más fácil la información. De igual forma, nos permite representar de manera accesible una información compleja y facilita al usuario o al lector tener una información de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables en comparación con otras. Los gráficos estadísticos son clave para la interpretación y análisis de datos, ya que nos muestra de manera visual cómo evoluciona uno o más variables en comparación con las otras. Los principales gráficos estadísticos son gráfico de barras, gráfico de tarta o diagrama de sectores, gráfico de líneas o diagrama de frecuencias, gráficos rectangulares, gráfico de dispersión y por último tenemos el gráfico lineal. Ahora nombraremos los gráficos que utilizamos para la elaboración de nuestro trabajo en relación a nuestro tema, que es secuelas y afectación pulmonar en pacientes con permanencia prolongada en unidades de cuidados intensivos. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Yo le voy a hablar sobre los tipos de gráficas. Como primera gráfica tenemos el gráfico de cascada. El gráfico de cascada es una forma de visualización de datos que ayuda a comprender el efecto acumulativo de datos positivos y negativos, como vemos en estas imágenes. Puede ir variando. En datos negativos sería la gráfica para abajo. En datos positivos, la gráfica va para arriba. Y cuando es de un valor neto, tenemos una gráfica en recta. A continuación le voy a hablar sobre el gráfico de líneas. Los gráficos de líneas permiten visualizar los cambios a lo largo de un rango continuo, con el tiempo o la distancia. Puede variar, va subiendo, bajando o inclusive se puede mantener en un valor neto, que es de recto. El siguiente gráfico del cual le voy a hablar es el gráfico de barras. El gráfico de barras es una gráfica para resumir datos de un conjunto. Muestra los datos usando barras de la misma anchura. Lo que va a variar es la altura. Podemos diferenciar valores con varios colores o lo podemos mantener de un solo color, como vemos en las siguientes imágenes. En este caso tenemos el cereal favorito. Hemos ocupado los mismos colores en este tipo de barras y en el de acá tenemos diferentes colores para especificar algo diferente, un tema diferente o números netos. A continuación voy a hablar sobre el gráfico rectangular. Es un diagrama compuesto constituido por un rectángulo dividido en porciones, que de tal manera cada una de estas porciones es proporcional a la magnitud del valor que representa. Dentro de cada porción del rectángulo se rotula el nombre de lo que significa o representa cada componente. Como podemos observar en este ejemplo, que se han tomado los valores sobre los principales síntomas que tiene una persona cuando presenta COVID-19. Entre ellos está fiebre, tos seca, fatiga y dolor corporal. Observamos aquí en esta gráfica rectangular que el que posee mayor proporción es fiebre. Gráfico circular o de torta. Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que representa un hecho en forma de porcentajes sobre un total. Consiste en dividir un círculo de sectores cuyas superficies sean proporcionales a las cantidades correspondientes a cada categoría. Como podemos observar aquí, se tomó por ejemplo grupos sanguíneos que presentan algunos pacientes en UCI.
Entre ellos están A positivo, A negativo o positivo o negativo, AB positivo y B positivo. Podemos observar aquí que cada uno presenta diferentes porcentajes. Gráfica de columna. Es una representación en dos dimensiones de la frecuencia, ya sea absoluta o relativa, de una variable cuantitativa o cualitativa, pero siempre discreta y distribuida en columnas. En otras palabras, es un gráfico de columnas que representa una variable discreta a través de columnas o barras verticales. En estadística es una herramienta útil para representar conjuntos de datos y en este caso, datos en formato discreto. Como podemos observar igualmente en este ejemplo que se ha obtenido es de pacientes COVID que han fumado constantemente antes de ingresar a UCI. Aquí en este ejemplo representamos por edades. Entonces podemos observar que el que presenta mayor porcentaje es la edad entre 26 y 35 años. Gracias. A continuación les voy a hablar sobre el SPSS. El SPSS es el acrónimo de Producto de Estadística y Solución de Servicio. Es un formato que ofrece IBM para un análisis completo y detallado. Hoy en día es considerado un software popular entre los usuarios de Windows. Es utilizado para realizar la captura y análisis de datos, para crear tablas y representaciones gráficas. El SPSS es conocido por su capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto, entre otros formatos. El SPSS se utiliza para una amplia gama de análisis estadísticos, como las estadísticas descriptivas, por ejemplo, medidas y frecuencias. También se utiliza para las estadísticas bivariadas, por ejemplo, análisis de varianza, desviación estándar, entre otros. Especialmente nos permite analizar los factores y a realizar una representación gráfica de datos correctamente. Como primer punto, en el trabajo realizado hemos elegido un ejemplo de variable nominal, seleccionando como nuestra opción tipo de raza. Hemos desglosado 5 etnias: negro, blanco, mestizo, afroecuatoriano y otros. En la siguiente variable nominal hemos tomado la opción de síntomas, de los cuales tenemos las siguientes opciones para seleccionar: fiebre, tos seca, dolor corporal, fatiga o ninguno. En la tercera variable nominal seleccionamos el género de cada persona, dando como opciones a responder masculino y femenino. Cerrando las variables nominales, nuestra elección ha sido grupo sanguíneo. Hemos escogido los siguientes ítems: A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo, B positivo, B negativo. Otra variable escogida para nuestro trabajo es la variable ordinal. A continuación detallaremos el contenido. En nuestra encuesta elegimos como variable ordinal el uso de la medicina alternativa, dejando a elección las siguientes respuestas: nunca, pocas veces, muchas veces. La siguiente variable ordinal seleccionamos la insuficiencia respiratoria de una persona después de poseer COVID, desglosando como opción a responder insuficiencia respiratoria alta, regular y baja. Damos finalizado la variable ordinal, eligiendo como opción la frecuencia con la que una persona se enferma de gripe, dando a elegir como respuesta las siguientes alternativas: nunca, casi nunca, frecuentemente, siempre, casi siempre. Para cerrar el tema de variables, hablaremos de las variables de aspecto cuantitativo. Como primera opción, hemos elegido la saturación actual de cada persona.
En esta variable no damos a elección ítems, ya que esperamos que la persona coloque una respuesta sincera. La siguiente pregunta de la variable mencionada es: ¿cuántas personas presentan problemas respiratorios en su hogar? La respuesta esperada es la cantidad concreta y directa de cada persona encuestada. A continuación, hemos seleccionado la siguiente variable referente a los familiares infectados con COVID-19, dando espacio a una respuesta abierta, pero segura. En la siguiente opción elegida está el peso de una persona después de padecer COVID-19, esperando una respuesta real por parte de la persona encuestada. Y nuestra última variable que hemos seleccionado es la temperatura actual de cada persona, esperando obtener un resultado sincero. Después de haber realizado todas las variables que tratamos en nuestro trabajo, tenemos los siguientes datos. De acuerdo a las personas que fueron encuestadas, hemos obtenido los siguientes resultados, como pueden observar en la siguiente base de datos. A continuación voy a hablar sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Especialmente las medidas de tendencia central son tres: la media aritmética, también conocida como promedio, la mediana y la moda. A continuación, mi compañera. En nuestro trabajo realizado, la variable seleccionada es familiares que fueron infectados por COVID-19. Rango. Al rango se lo calcula de esta manera: valor máximo menos el valor mínimo. Como podemos observar en nuestra tabla, el valor máximo es el 5 y el valor mínimo 1, teniendo un rango de 4. Moda. En la estadística, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En nuestro trabajo, el valor 1 es el que más se repite, debido a que en las encuestas realizadas presentaron al menos una persona infectada por COVID-19. Mediana. En el ámbito de estadística, la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenado. La fórmula es valor máximo más el valor mínimo, y a esta se le divide para 2, y en nuestra base de datos nos da igual a 3. Media. En matemáticas y en estadística, una media o promedio es una medida de tendencia central. A la media se la calcula mediante la suma de todos los datos divididos para el total de datos obtenidos. En nuestra tabla podemos observar 176 y se lo divide para el 62, que es el número de personas infectadas, obteniendo un resultado de 2.84. A continuación, les voy a hablar sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, proyectar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de una variable. Especialmente las medidas de dispersión están la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. A continuación, como podemos observar en la siguiente tabla, para obtener la varianza vendría a ser x menos la media aritmética elevada al cuadrado multiplicado por la frecuencia y dividido para n, que vendría a ser el número de personas que fueron encuestadas. Como podemos observar en nuestra primera tabla, x, nuestro primer valor es 1, menos la media aritmética, que es 2,84 elevada al cuadrado y multiplicado por la frecuencia, que en este caso vendría a ser 17, dándonos como resultado 57,55. Esa misma fórmula le aplicamos al resto de los valores, dándonos como resultado final 130,39.
para obtener el cálculo final de la varianza es la sumatoria de x menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia dividido para n. En este caso vendría a ser 62, dándonos como resultado 2,13 de las personas que fueron contagiadas con COVID-19. A continuación, les voy a hablar sobre la desviación típica o desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. La desviación estándar es siempre mayor o igual que 0. En este caso, como podemos observar en la siguiente tabla, para sacar la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es 2,13, dándonos como resultado 1,46. Para afirmar que nuestros datos estén correctamente, podemos verificar en la siguiente base de datos. Varianza tenemos 2,13 y en nuestra tabla de datos realizada en SPSS tenemos 1,46. Tenemos 2,13. En nuestra desviación estándar tenemos 1,46 y en nuestra base de datos tenemos 1,46. Finalmente, voy a hablar sobre el coeficiente de variación. Su cálculo se obtiene al dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mayor comprensión. Como podemos observar, para sacar la fórmula del coeficiente de variación es la desviación estándar dividido para el promedio multiplicado por el 100%, dándonos como resultado 51,39%. Estos han sido los resultados finales de nuestra base de datos en relación a la media, a la moda, a la mediana, las medidas de dispersión, especialmente la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Muchas gracias. Para finalizar, podemos concluir que en la realización de este trabajo nos ayudó a poseer datos verídicos de una población determinada, aplicados mediante una encuesta determinada en el trabajo. Hemos utilizado la representación en gráficas estadísticas, hemos determinado ciertas variables, aquellas que trabajamos en el programa SPS, que nos ayuda en el análisis de datos determinados. Además, en este programa aprendimos a desarrollar las medidas de tendencia central, como la moda, la mediana, la media geométrica, la media aritmética y la armónica. También concluimos con las medidas de dispersión, dando como resultado lo elaborado en nuestra tabla de datos.